El lenguaje, las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos. somos encuentros, Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Es un gusto estar de nuevo con ustedes después de unas semanas de ausencia, pero es un periodo en el que estamos haciendo recorridos por distintos foros en Centro, Sudamérica y ahora en Europa. Entonces, eso nos desvió un poquito de los videos, pero ya estamos de vuelta y además con unas invitadazas de lujo que nos traen un tema muy interesante. Y antes de pasar con ellas, le doy la bienvenida a mi compañero José Luis Flores Torres. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Ivette. Bastante agradecido por nuestras invitadas que tienen un proyectazo, del cual nos van a platicar y me parece importante, ¿no? El que se pueda hablar de este tema, justamente. Y como te decías, después de un par de semanitas que anduvimos medio itinerantes, regresamos otra vez a los videos. Bueno, y para abordar justo este tema, tenemos a un coentrevistador. Hoy nos acompaña Elías. ¿Cómo estás, Elías? Bien. ¿Listo para este programa? Bueno, y sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Edeni Rodríguez. Ella es la presidenta de FELIPA. Hola, Edeni. Hola, muy buenas. Saludos desde acá del norte, de la ciudad de Chihuahua. Muchísimas gracias, Elías, José Luis y Beth. Muchas gracias por el espacio. Y también está con nosotros Pili Terrazas. Ella es la directora de FELIPA. Hola, Pili, ¿cómo estás? Hola, Ivette. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Elías, gracias a José Luis. Y pues bueno, estamos encantadas de que tengan un interés de saber qué es lo que estamos haciendo acá en el norte en el tema de filosofía para niñas y para niños. Hombre, muchas gracias a ustedes. Bueno, comenzando, ahí revisando un poco su página, lo que ustedes hacen, me llamó mucho la atención que dicen que el camino a la comunidad o en el camino a la comunidad, todo comienza con una pregunta que surge de la curiosidad y del asombro y es la que nos va a dar el punto de partida para esta travesía. En este caso, para ustedes, la travesía de FELIPA y para nosotros, la travesía de Comunicación para el Bienestar en su compañía. Y vamos a empezar esta charla en comunidad precisamente preguntándoles qué es la filosofía y sobre todo cómo se la podemos explicar, por ejemplo, a Elías, para que nos quede claro. ¿Quieres comenzar? Fíjate que esa es una pregunta maravillosa y yo creo que aquí realmente Elías es el experto. A diferencia de lo que se piensa comúnmente o de algunos colegas, yo siempre defiendo que la filosofía es una materia eminentemente práctica. Y es un área o un gusanito que tenemos las personas que nos motiva la curiosidad por conocer qué son las cosas, pero por saber un poco más a profundidad sobre ellas. A la filosofía le gusta hacerse preguntas difíciles, es un poco latosa. Si preguntamos por qué algo es azul, quizá alguien nos podría decir, ¿pero qué tan azul? ¿Es azul el cabello de Pili o la camisa de Elías? ¿Son igualmente azules? Y es que las personas siempre tenemos curiosidades por muchísimas cosas, pero estas curiosidades se van dejando de lado, se van poniendo en pausa porque luego nos dicen, no vayas por ahí, puedes incomodar, tus preguntas pueden no ser muy bien recibidas. Y entonces filosofía, y particularmente filosofía para niñas y niños, es un espacio donde está bien preguntar. Y si las preguntas son descabelladas, está perfecto. Y si son difíciles, mejor. Entonces, enfatizo que es una materia muy práctica porque a veces decimos, bueno, pero filosofar es así como para la gente que tiene mucho tiempo en que desperdiciarlo. Y realmente no, porque si las personas no nos preguntamos sobre cosas importantes, es muy difícil que encontremos cómo resolver los problemas. Y los problemas siempre están ahí, ¿no? Si no nos preguntamos cómo vamos a vivir mejor durante la pandemia, puede darnos mucha angustia pensar en que se puede resolver y que no. O
¿Quién podría resolver lo de la pandemia? ¿Cómo surgió? Todos nos estamos preguntando, ¿de dónde vino esto? Y salen muchas teorías. Entonces, el podernos preguntar y platicar las respuestas entre todas y todos nos permite mejores elementos para resolver las cosas. Una pregunta fundamental, por ejemplo, es ¿a qué vamos a jugar esta tarde? Me llama mucho la atención esta perspectiva en el cual nos han explicado la filosofía, porque la relacionan con el conocimiento práctico. Y eso me parece fundamental, y me parece que tendría que ser escuchado por las personas que redactan los planes de estudio, porque llevamos por ahí un par de décadas sufriendo porque ponen a la filosofía, la rinconan ahí en donde están todas las humanidades, la sociología, antropología, como si fueran disciplinas imprácticas y productivas, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer justamente para remar a contracorriente? Justamente ante estos planes de estudio, llevamos 20 años en estos diseños de planes de estudio que buscan fortalecer habilidades técnicas, o eso parecería, en vez de fortalecer pues el pensamiento crítico. Es decir, formamos niños, me da esa impresión, digo formamos porque yo también soy profesor universitario, pero digamos también estoy en esa cuestión formativa, para que puedan ejercer o para que sepan más o menos ejercer un oficio, pero sin cuestionar las estructuras en las que viven. Y en ese contexto, pues, ¿cómo hablarles de filosofía a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes? Ok, bueno, para esta pregunta, José Luis, que me haces, voy a remitirme un poco a la historia del programa de filosofía para niños. Este programa nace en el año de 1969 en los Estados Unidos con el filósofo Matthew Lipman. Matthew Lipman, también igual que tú, era docente universitario, y entonces empezó a percibir que sus alumnos, cuando tenían que analizar ciertos textos o hacer razonamientos lógicos o a llevar al grado de la creatividad la solución de los problemas, les costaba mucho trabajo. Entonces Matthew Lipman se dio a la tarea de regresar un poquito al high school y vio que ahí esa chispita estaba un poco más despierta y dijo, no, me tengo que regresar un poco más. Y se regresa a pues, lo que nosotros le llamamos la primaria y empieza a ver que los chicos están llenos de preguntas, están llenos de respuestas creativas, están llenas las chicas de posibilidades. Y entonces dice, ¿por qué en el proceso educativo se va perdiendo esto? ¿Cómo es posible que los chicos universitarios deberían de estar mejor preparados, deberían de tener todas estas habilidades muy desarrolladas y no está sucediendo? Entonces empieza a hacer sus pequeños laboratorios, por así decirlo, de comunidades de diálogo. En ese entonces él todavía no tenía tan estructurado el programa de filosofía para niños, pero ya tenía muchas herramientas de los pedagogos y filósofos que le precedieron, en donde él se dio cuenta que era por medio de hacer en comunidad, estructurar ideas y ponerlas a prueba, y ponerlas en tela de juicio y con ciertas reglas, ¿por qué no decirlo? Porque en comunidad de diálogo es un espacio democrático y plural, ¿no? Entre más plural sea, es más enriquecedor. Y bueno, se da cuenta que esta posibilidad de desarrollar las habilidades de pensamiento pues explotan, ¿no? De hecho, él hizo algunas pruebas con grupos control y con grupos que estaban llevando comunidad de diálogo y se dio cuenta que sus habilidades de pensamiento a la vuelta de un año pues eran notoriamente dispares. Y bueno, esto que tú me preguntas de cómo se lleva, pues bueno, yo creo que Matthew Lipman
lo primero que pensó es la curiosidad en las niñas y en los niños es muy inherente. Y sí es cierto, o sea, todas las niñas y todos los niños preguntan y tienen curiosidad por explorar el mundo. Sin embargo, el programa de filosofía para niños permite que esa curiosidad vaya encauzada. ¿Por qué? Porque no basta preguntar por qué. O sea, hay otras preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? Entonces, no todo es el ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? A veces nos llegan a decir, ¡ay, mi hijo es espectacular para filosofía para niños! Porque siempre me está preguntando por qué. Bueno, las preguntas ahí están, pero ¿cómo encauzamos esas preguntas? ¿Y cómo hacemos que las chicas y los chicos hagan cada vez más y mejores preguntas? Porque entre más preguntas hagan, más respuestas van a buscar. Y bueno, también otra cosa importante que decir del programa es que no buscamos respuestas en concreto. Buscamos respuestas que nos permitan posteriormente tener más preguntas. Elías trae su propio guión de entrevista, así es que les va a formular una pregunta. Gracias, Elías. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? A ver, yo te voy a preguntar, ¿tú qué crees que es la nada? A ver, si yo tengo aquí, ¿qué tendré adentro? Nada. ¿Nada? ¿Tú qué dices, José Luis? Lo mismo. ¿Nada? A ver, Hay muchas cosas, pero... Aire. Aire. Entonces tal vez ya no tenemos nada, si hay algo, ¿no? ¿Cómo creen que podríamos abordar qué es la nada? Por ejemplo, ¿podríamos tener nada en nuestros pensamientos? No. ¿No? ¿O la nada será algo que se pueda tocar? ¿La podremos oler? No. ¿No? Entonces tal vez no existe. ¿Existirá? ¿Cuándo es que decimos que no hay nada? ¿Qué se les ocurre? No es nada más para Elías, ¿eh? Es para todas, para Eden y para José Luis. A mí me pasa que cuando digo que no tengo ganas de hacer nada, en realidad tengo ganas de dormir y estar en mi cama. O de ver una película. Entonces no sé si en verdad no tengo ganas de hacer nada o nada sería algo que me guste más. Entonces estás diciendo, Edeni, que nada es algo. ¿Qué creen? ¿Creen que nada pudiera ser algo diferente de lo que me imaginé al principio, Elías? Por ejemplo, ¿a qué sabe el agua? Nada. Nada. Entonces, fíjense lo que estamos pensando. Estamos pensando que nada puede ser un sabor, pero también puede ser una actividad y puede ser algo en un espacio. Esto es muy extraño, ¿verdad? Parece ser que todo está lleno de nada. Pues esta es una pregunta, Elías, muy filosófica. De hecho, déjame contarte esta pregunta que tú nos estás lanzando. Tenemos años y años y siglos tratando de saber qué es la nada. Por ejemplo, la física ha estudiado el universo y, por ejemplo, los hoyos negros. Y antes se pensaba que los hoyos negros estaban llenos de nada. Pero ahora parece ser que están llenos de energía, parece ser que se tragan nuestros calcetines, y parece ser
que los hoyos negros tienen más cosas que nada. Entonces, seguimos en esa búsqueda, pero es súper importante pensar qué es lo que nos referimos cuando decimos no tengo ganas de hacer nada. O no, tal vez tengo COVID porque no me da olor a nada. O que digan, "Ay, no se me ocurre pensar en nada". ¿Qué es a lo que nos referimos exactamente cuando estamos pensando en la nada? Y bueno, te agradezco esta pregunta porque imagínate que estuviéramos un montón de chicas y de chicos, así de tu edad, que pudiéramos estar platicando en todos los aspectos cuando decimos la palabra nada. Es una palabra muy común, pero ahorita con este pequeño ejemplo estamos viendo que abarca muchísimas cosas. Entonces es una pregunta muy difícil, la cual te agradezco, pero no tengo nada de idea de qué sea la nada. ¿Cómo ves? Gracias. No, gracias a ti por ponernos a pensar un ratito. Oiga, Eden y Pili, a lo largo de la conversación, ustedes han hablado de las comunidades de diálogo, ¿no? Me llama mucho la atención que la han utilizado en varias ocasiones. ¿Qué entienden en Felipa por una comunidad de diálogo y cuál es la importancia cuando hacen este acercamiento a la filosofía de los niños? Te agradezco muchísimo esa pregunta, Iber. Muchas gracias, porque luego Pili y yo, como todas y todos los filósofos, nos sabemos los chistes y nos agarramos con las definiciones, ¿no? Nos pasó mucho a la hora de invitar a más personas al proyecto y de integrar facilitadoras que les decíamos, vas a estar a cargo de una comunidad. Y ellas nos preguntaban, o sea, ¿me van a mandar a otra región? ¿Tengo que irme a la sierra? Y nosotros, no, aquí en la ciudad. Entonces sí es algo que vale la pena aclarar. Bueno, pues una comunidad de diálogo o comunidad de investigación o comunidad de charla, hay lugares en donde también le llaman así, es un grupo de niñas, niños y adolescentes, principalmente dentro del programa de Filosofía para Niños, que nos juntamos con un fin de conocer y de cuestionarnos, pero también tenemos que tener una actitud, podríamos decir como de una humildad epistémica, diríamos los adultos, pero entre los niños diríamos una humildad de saber que lo que sé no lo es todo. Entonces, es un grupo en donde ponemos a prueba nuestras ideas y donde estamos dispuestos a que otras personas también las pongan a prueba. Porque puede ser que yo crea que todas las niñas y todos los niños en la ciudad de Chihuahua tienen un automóvil para moverse a su escuela. Pero de pronto hay otra persona que me dice, oye, no, yo me muevo en autobús. Y otra persona me dice, espérate, yo me muevo caminando. Entonces, eso que yo pensaba que todos y todas las niñas de Chihuahua tenían un automóvil para moverse, está siendo puesto a prueba. ¿Por qué? Por la experiencia de mis otras compañeras. Entonces, debo de saber que si en algún momento me dicen que no es un ataque personal, sino simplemente se están aportando unas ideas nuevas para que yo, cuando salga de la comunidad, de ese grupo, pueda decir, muchas niñas y niños de Chihuahua tienen un automóvil para moverse para ir a la escuela. Otras niñas, otros tantos, se mueven en autobús y algunos se mueven caminando. Entonces, puedo hacer un replanteamiento de mis ideas iniciales y esa es una parte muy valiosa de la comunidad, en donde podemos llegar incluso a la autocorrección. Dado a que los compañeros me están mostrando que mi idea inicial estaba incompleta y ellos al estarme proporcionando herramientas para yo poder hacer un replanteamiento, puedo llegar a la autocorrección. Te vi, José Luis, que hiciste así.
porque tú como maestro sabes que este es un proceso muy complicado. Incluso lo vemos en redes sociales, ¿no? Si alguien dice algo diferente a lo que tú estás pensando, lo primero que haces es, me está atacando, está diciendo cosas de mí, está diciendo algo en contra mío. Entonces, en este grupo que nosotras llamamos comunidad de diálogo, que fue un concepto creado por Matthew Lipman o adoptado por Matthew Lipman, es eso, un grupo de personas que se reúnen con la finalidad de llegar a un proceso de resignificación de las ideas. A mí me gustaría agregar 2 elementos importantes, porque en las comunidades de diálogo compartimos diálogo seguro. Para FPN, un diálogo seguro significa muchas cosas, pero principalmente tiene 2 elementos que me gustaría dejar muy claros. Uno, todas las opiniones que se presentan, todas las y los participantes tienen derecho a opinar o a no opinar si no quieren. Si desean también permanecer en silencio, excelente. Pero todas las opiniones vertidas tienen el mismo valor. Es decir, ahorita Pili les dijo, en su ejemplo mencionó la palabra de que tenía un pensamiento incompleto. Para nosotros no hay pensamientos correctos ni incorrectos. Todos los comentarios son igualmente válidos, los haya pensado o no. Por ejemplo, en una comunidad de preescolar, en alguna ocasión, un niño dijo que le gustaban mucho los carritos y que a las niñas no les gustaban los carritos. Y luego otra niña que estaba presente dijo que a ella le gustaban los carritos y su papá le regalaba. Y esta fue una idea novedosa para ese chico porque a él no se le había ocurrido. Y la comunidad decidió platicar sobre los juguetes que les gustaban, ¿no? Y en este caso, pues ambos comentarios son perfectamente válidos porque ambos comentarios son importantes para estas personas. Entonces, el poder construir poco a poco un diálogo seguro donde todos los pensamientos valen igual, aunque sean muy diferentes entre sí, y aunque todas las personas que participan tengan todo el derecho de salir con los pensamientos importantes para ellos y sus creencias, no está nadie obligado a cambiarlo, tiene que ser desde un escenario de respeto. Y un segundo elemento que me gustaría platicar es el que cuando hay alguien en la comunidad de diálogo, y por alguien me refiero incluso a la facilitadora o al facilitador, o al adulto presente, cuando hay alguien en comunidad de diálogo que cree que él sabe más que otras, no podemos tener una comunidad de diálogo seguro. Tenemos que trabajar primero en deconstruir esta idea formando comunidad, porque es también uno de los postulados que enfatizaba Lipman, ¿no? Si hay alguien que cree que viene a enseñar y educar a los demás, ya no hay un diálogo horizontal. En este sentido, también me gustaría enfatizar un poco, para mí, este tema del diálogo seguro es una de las riquezas más importantes del programa de FPN. Pili seguro tiene muchísimos otros, pero a mí este me apasiona, porque pienso que esta premisa a la que no es fácil llegar y a la que nos toma muchas comunidades llegar, de hecho, nosotros tenemos por política tener programas de mínimo 10 sesiones, porque menos realmente es una presentación o una comunidad de diálogo, porque no estamos acostumbrados a convivir con pensamientos diferentes, pero es una gran oportunidad incluso de deconstruir la discriminación estructural. Uno de los indicadores que usamos en FPN es el aprender a explorar alternativas desde las diferencias culturales. Y generalmente, al menos desde mi perspectiva, la discriminación estructural, que es esta que no decimos, pero está en la cabeza de muchas personas, un cierto elitismo por ahí que se nos transmina a todo mundo, parte del supuesto de que hay un discurso hegemónico que vale y que tiene el derecho de callar o imponer silencio a otros discursos, ¿no? La marcha de la diversidad nos incomoda porque son gente con un discurso muy diferente que anda por ahí haciendo ruido, ¿no? Y cuestiones de este tipo. Pero si aprendemos que los discursos
pueden ser válidos y no me trastocan. Es decir, yo no estoy obligada ni a silenciar otro discurso, pero tampoco el que exista desploma mis creencias fundamentales. Podemos aprender y construir un diálogo social apartándonos de la discriminación. A mí este asunto del diálogo seguro en comunidad se me hace un valor impresionante y fue muy alentador en estas comunidades que les comentábamos de derechos humanos por definición de la comisión, que fue un dictamen del Consejo Técnico de la Comisión. Estas comunidades tenían que tener chicas y chicos de varios municipios del estado de Chihuahua. Nos acompañaron niñas y un niño ralámuri, que es un pueblo indígena originario acá en el estado de Chihuahua, y algunos niños de Ciudad Juárez en situación de migración. Y eso era un reto, porque había hijas e hijos de jueces y magistrados, y luego niñas y niños que viven en un asentamiento rarámuri, y luego chicos que se conectaban por Zoom con una realidad muy diferente, y entonces los niños se enfrentaron a realidades que no imaginaban. Pero cuando puedes explorar realidades diferentes, desde darte la oportunidad de encontrar en lo que somos iguales, hay escenarios que podrían transformar nuestra realidad social. Y un comentario de una de las chicas participantes, que ella pertenece a la cultura mestiza y de alguna manera un poco hegemónica, ella nos decía al finalizar el proyecto, nos decía, yo llegué aquí sabiendo que mi opinión era muy importante y queriendo que fuera escuchada por la Comisión de Derechos Humanos, porque yo tengo muchas cosas que decir. Y ella tenía 12 años. Pero ahorita que termino me doy cuenta de que todas las opiniones son muy importantes y que hay opiniones muy diferentes a la mía y también son muy importantes. Entonces ahora no solo pienso que mi opinión es importante, sino también las de los demás. Y esa reflexión nacida del ser profundo de esta niña es una reflexión para mí reveladora, porque generalmente lo estamos diciendo, ¿no? La ética es el arte de tratar, convivir bien, de la mejor manera los unos con los otros. La moral, taca, taca, taca. Pero no es lo mismo enseñar definiciones a poder deconstruir conceptos en lo personal. Edeni, Pili, desde su experiencia, ¿qué tiene esa palabra filosofía que suena tan fuerte, que suena tan poderosa, por así decirlo? ¿Cómo la hacemos para desmitificarla y para hacer que más gente se acerque a la filosofía? Bueno, yo me voy a atrever a hablar precisamente de mi experiencia. Yo cursé la licenciatura en filosofía y, pues bueno, pasas casi 5 años, ¿no? Detrás de libros y rindiendo trabajos, leyendo, y aún así yo casi por terminar sentía que algo me faltaba, ¿no? Yo decía, es que hay algo que no está cubriendo mi expectativa. Y cuando conozco el programa de filosofía para niños, me doy cuenta que tiene lo que me hacía falta, que era la parte práctica. Precisamente sabía que todo ese conocimiento que me habían dado en la universidad, pues tenía la manera de aplicarse. Y bueno, a partir de ahí yo me volví, investigaba en aquel entonces porque no había la posibilidad, pues como ahorita, de conexión que tenemos. Y pues mucho menos acá en Chihuahua había una posibilidad de estudiar filosofía para niños. Entonces, para mí, el hecho de conocer la parte práctica de la filosofía fue la que me hizo enamorarme más aún. Y yo creo que ese es uno de los retos que nosotros tenemos, hacerle saber a la sociedad para qué sirve la filosofía. Porque Edeni lo dijo al principio, siempre pensamos, estudiar filosofía no hace nada. O habla como merolico, o escribe libros. De hecho, por ejemplo, yo casi siempre que tengo una comunidad de diálogo nueva,
hacemos una sesión que se llama Preguntas Filosóficas y les pregunto a las niñas y a los niños, ¿qué hace un filósofo? ¿Han escuchado esa palabra? Y muchos te dicen, no, pues escriben libros o escriben poemas o piensan y tienen una idea, creo yo que estas generaciones tienen una idea un poco más certera de lo que tenemos las personas adultas. Sin embargo, ahí se acaba, ¿no? ¿Para qué nos sirve pensar? ¿Por qué es tan valioso poder pasar un momento de mi día o de mi semana pensando? Bueno, pues porque esto me va a ayudar a tomar mejores decisiones, esto me va a ayudar a que yo incluso pueda plantear soluciones a mi comunidad, o que yo pueda plantear soluciones en mi casa, en mi entorno familiar, ¿no? Incluso, ¿por qué no decirlo?, a detectar violencias. ¿Por qué? Porque normalizamos la violencia. Sin embargo, si yo me doy el tiempo para reflexionar qué significa estar siendo violentada o violentado, puedo tener la posibilidad de identificarlo. Entonces, yo creo en lo personal que esa es la manera en la que podríamos reivindicar un poco el trabajo que se puede hacer con la filosofía. Sí, por supuesto, es muy valioso el trabajo de los académicos. Ellos están constantemente creando nuevas ideas y creando nuevos pensamientos, pero también hay que tratar de bajarlos a las personas que tal vez o no tienen el tiempo de estudiarlo, o tal vez se les hace muy complejo, o tal vez ni siquiera han tenido la posibilidad de tener un acercamiento. Entonces, filosofía para niños, yo creo que es una herramienta muy valiosa para que las familias incluso sepan un poquito sobre para qué sirve la filosofía. Es muy común que cuando niñas y niños empiezan a tomar cursos con nosotras, los papás o las mamás o las personas cuidadoras se nos acercan diciendo, oye, ¿qué le estás haciendo a mi chamaco? Porque ahora, o sea, todo el día me está preguntando o me cuenta qué es lo que dijeron en comunidad de diálogo, o cómo fue posible que pudieran abordar, por ejemplo, qué existe más allá de la atmósfera, ¿no? Que si Dios realmente vive en el universo, porque a mí me han mostrado imágenes del universo y ahí nunca se ve Dios, ¿no? ¿En dónde está Dios? Entonces son temas que podrían ser muy lejanos a nuestras realidades, pero es básicamente que no hemos tenido el tiempo o le hemos brindado el espacio para este espacio de reflexión. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Ay, Elías. Entonces, mira, te voy a decir una cosa. Cuando íbamos a iniciar, dijo Edeni, yo contesto las preguntas fáciles y Pili las difíciles. Pero tú haces preguntas muy difíciles. Fíjate que yo tengo una trampita, que siempre es regresar la pregunta a quien me la hace. Porque la verdad es que yo no sé prácticamente nada. Entonces, les voy a regresar la pregunta. ¿Qué serán las emociones? ¿Dónde están? ¿Se les ocurre dónde pueden estar las emociones? En la panza de... La panza. ¿Tú también dices que la panza, José Luis? Muy probablemente. ¿Sí? Sí. Es probable. De las emociones. Fíjate que esta pregunta es súper interesante, Díaz, porque resulta ser que ahorita que estamos en época de pandemia es como algo que, digo, siempre ha sido muy importante el manejar nuestras emociones o lo que sentimos, pero ahorita en el tiempo de pandemia es súper importante y se escucha más. Pero esto resulta ser que es
Porque, por ejemplo, todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene que ver con algo que le llamamos la certeza. Todas las personas en el mundo nos movemos con certeza. ¿Qué significa esto? Significa que todos decimos, ah, bueno, hoy por la tarde va a llover porque está nublado. Y estamos seguras y seguros que va a llover porque está el cielo súper cerrado. Y resulta ser que no sales al parque y resulta ser que jamás llovió. Nos engañó el conocimiento que teníamos sobre que cuando está nublado va a llover. Y entonces eso pues a veces nos causa coraje. Por ejemplo, hoy no llovió y no fui al parque, pero porque estábamos esperando que algo resultara, tuviera una acción, tuviera una reacción. Y resulta ser que ahora en tiempo de pandemia, pues todo se ha vuelto incierto. Todo es, no estamos seguros o seguras de lo que va a pasar. A veces vamos a la escuela y luego después la siguiente semana cambia el semáforo y nos dicen, esta semana no vas. O hay algún compañero que es sospechoso de caso de COVID. Y entonces esto nos puede llegar a causar angustia porque ahora no sabemos si sí voy a ir o no voy a ir. Entonces resulta que todo esto que nosotros le llamamos emociones es como cosas que nos mueven nuestro cuerpo y nos ayudan también a percibirlo. Porque a veces decimos, mamá, te amo. Pero ¿cómo se siente el amor a la mamá? ¿Cómo podemos saber que amamos realmente a nuestra mamá? O por ejemplo decimos, uy, odio YouTube porque se atora. En realidad, ¿odias YouTube? ¿Qué significa odiar? Entonces resulta ser que nos expresamos mucho con los sentimientos, pero también a veces no pensamos suficiente en dónde se localizan. Dice José Luis que a él en su panza. A mí aquí así, aquí se me atoran las emociones. Si quiero llorar, es aquí. Si es reírme, es aquí. Y aquí, ¿ven? ¿En dónde están tus emociones localizadas? Híjole, yo creo que en la cabeza. ¿En la cabeza? Aquí. ¿Cabeza? ¿Y para qué Elías? ¿También en la cabeza? Entonces, A mí en las rodillas. Si tengo miedo o frío, me duele la rodilla. y luego resulta ser que las emociones también es dependiendo de la emoción, en dónde, ¿no? Porque a veces es, ay, la ansiedad, o la emoción de que quieres que llegue un día en específico y sientes así como que algo te recorre de arriba hacia abajo. O a veces tienes miedo y lo que te hace es hacerte bolita. Pero también algo bien importante sobre las emociones, Elías, que sería muy padre poderlo reflexionar, es para qué nos sirven. Por ejemplo, ¿el miedo nos servirá para algo? ¿Sí servirá o no servirá? ¿Qué piensan? ¿Sí, José Luis? No, dice José Luis que no, digo que sí. Sí, sí, es cierto. No. A ver, Elías, ¿por qué no nos servirán las emociones? Digo, el miedo, perdón. ¿Qué piensas? No, solamente es algo que tú sí, ahora sí te estás sintiendo que no nos sirve. Tal vez todavía te falta un poquito pensarlo. ¿Y tú, José Luis, por qué dices que sí nos sirve el miedo? Pues pueden ser alarmas, pueden ser focos que se prenden para algo que nos puede hacer sentir incómodos, que no nos gustan. Son alarmitas que se van prendiendo. Oye, José Luis, ¿y tú crees que el miedo se pueda disfrutar? Disfruta. Ah, caray. ¿Se podrá disfrutar el miedo? ¿Qué piensan? Pues, sí, a ver, ahora sí dinos, Elías, ¿cuándo se puede disfrutar el miedo? En una película. Sí,
tienes mucha razón. Exacto. ¿Se te ocurre alguna otra manera en donde podríamos disfrutar el miedo? Jugando. Jugando al gocha. ¿Has jugado gocha? ¿Eh? Al gocha, así de esos que van así con unas como con Pistolas de pintan pintura. Ajá, y que te andan persiguiendo y dices, ay, no quiero que me pinten. Jugando también, por supuesto. Creo que acabamos de aportar un juego excéntrico del norte que al parecer no se desarrolla por allá. Bueno, googlea qué son las gachas, pues. Bueno, pero a mí, por ejemplo, se me ocurre una casita de terror de las de la feria. Así que todavía pagas para que te asusten. Entonces parece ser que las emociones pues tienen muchas posibilidades, Elías. Entonces, la siguiente pregunta difícil va a ser para Eden, ¿sale? Aquí aprovecho para presumirles que la razón por la que Pili contesta las preguntas difíciles es porque Pili tiene ya 15 años trabajando el método de filosofía para niños y tiene toda esa cantidad de tiempo certificada porque es un programa auditado y entonces yo era su fiel asistente. Acabo de obtener mi certificación este año, entonces por eso le tocan las difíciles. Ah, muy bien, muchas felicidades por esa certificación. Y voy a aprovechar ahorita que Elías habló de las emociones y que hace rato Denny nos habló de la ética para juntar un poquito y preguntarles, más bien hacerles el comentario, cuando uno piensa en los valores éticos, justamente como decía Denny, pensamos en la responsabilidad, en el respeto, la tolerancia o la empatía. Pero nosotros nos dimos cuenta que ustedes identifican al humor como un valor ético, como un valor de la actitud, parte de la actitud ética. ¿Qué papel juega el humor dentro de la filosofía? Yo no sé realmente qué papel juega dentro de la filosofía, pero pienso que ser vivo implica ser feliz. Y eres más feliz si es más divertido. Es más, me duelen menos los hombros cuando me divierto que cuando estoy muy seria. Sí sé ser seria, he de agregarlo. En eventuales ocasiones que se ofrece lo ocupo, pero la filosofía me gusta mucho con las reducciones al absurdo, pero luego suelen ser medio sangroncillas. Pero me parece que es importante disfrutar los procesos. Y es importante disfrutar el viaje. Y algo que te da la oportunidad, mi papá siempre decía, la vida es demasiado corta para tomarla en serio. Y yo siempre me tomaba todo demasiado en serio, estudié filosofía, entonces teníamos una discrepancia, ¿no? Pero cuando haces las cosas de una manera amena, no sé si profundices más, pero por lo menos el proceso es menos desgastante y es menos cansado. Pensar da dolor de cabeza y da hambre. Pensar mucho implica más comida y más dolor de cabeza, ¿no? Quienes han estudiado filosofía así de una manera un poco más formal, piénsenlo, ¿no? La lógica y la epistemología, Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Por eso siempre hay café y hay coffee breaks en las salas de los científicos, siempre hay manzanas, naranjas, porque se requieren insumos, ¿no? Quizá, efectivamente. Entonces, si ya los procesos de por sí son comprometedores a nivel personal, yo pienso que se pueden hacer de una manera más amena y realmente no sé si tengo un impacto en la filosofía o no, pero sí me siento más cómoda en espacios un poco más ligeros. Sí, y aparte, o sea, en directo en filosofía para niñas y para niños, yo pienso que el humor es, bueno, esto voy a irme a una parte como técnica y luego ya práctica. El programa tiene 3 áreas de pensamiento profundo que son las principales que se desarrollan. Es el pensamiento crítico, el cuidadoso y el creativo. Entonces yo pienso que el humor
es una manera de desarrollo del pensamiento creativo. Y esto se puede enlazar bastante con el pensamiento crítico, porque, por ejemplo, si yo tengo el humor para encontrar en una frase varios significados, puedo argumentar lógicamente con otras palabras, ¿no? Que no son tan directas. Los mexicanos lo usamos muy seguido. Los dichos son una manera muy divertida, muy creativa, pero también muy crítica de ver la realidad. Entonces, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho la comedia. Yo soy una persona que disfruta de la comedia y que me gusta ser muy relajada cuando estoy en comunidad de diálogo, porque también las chicas y los chicos se dan cuenta que esa parte de ser graciosos o de llegar a los absurdos es muy permitido en comunidad de diálogo. Es muy, muy permitido. ¿Por qué? Porque eso nos permite incluso traspasar la realidad. Entonces, yo pienso que esta parte de llevar el chiste o de repente interrumpir, ¿por qué no decirlo? De interrumpir algo que se está poniendo muy denso o que se está poniendo muy pesado, porque en realidad las reflexiones de las chicas y de los chicos, hay momentos que sí son de una profundidad filosófica muy fuerte y también de una carga emocional, como ahorita que nos preguntaba Elías de las emociones, que sí necesitamos como aligerar, ¿no? Un poco. Entonces, creo que el humor es una herramienta muy válida y muy valiosa dentro de la comunidad de diálogo. Bueno, le toca el turno a la pregunta difícil. ¿Cómo se crea el mundo? Lo sostenían dos tortugas. ¿No era caracol? ¿En serio? ¿Por qué no me crees? ¿No era un caracol? ¿Un caracol? ¿Un caracol? ¿Cómo? A ver, cuéntame sobre el caracol. No. Sí, porque yo no sé, acá se usan las tortugas. Oye, Díaz, pero a ver, tengo una duda. Es que yo siempre... Esa la iba a contestar yo. Dale a tu duda. No, es que tengo una duda, porque quiero saber si hay una diferencia entre mundo y planeta. ¿O será lo mismo? ¿Qué piensan? Se me hace que no escuché. Fuerte, pues si no te oyen. No. No dijiste nada. Es que necesitamos saber si hay una diferencia entre mundo y planeta y necesitamos saber si hay diferencia entre la tortuga y el caracol. Yo creo que sí. Ay, creo que no te alcanzamos a escuchar. Yo tengo a mí una vez me contaron un cuento muy genial sobre cómo se creó la existencia, ni mundo ni planeta, la existencia, que me gustaría compartirles. Tuve una amiga que ella es indígena chatina de Planixtlahuaca, Oaxaca, y entonces a ellas le platicaron que el mundo se creó porque todo era un gran estanque y todos éramos peces. Pero de repente, un pez grande se comió a uno pequeño. Y entonces los peces empezaron a nadar en diferentes direcciones para que no se los comiera el pez grande. Y entonces empezaron a salir de las playas. Empezaron a salir del agua, llegaron a las playas y entonces fueron comunidades muy diferentes. Y entonces eso dio origen a muchos pueblos indígenas de Oaxaca. Por eso Oaxaca tiene mucha diversidad, porque los peces son muy distintos. Unos son de colores, otros son grandes, otros son chicos, otros son naranja, otros son de diferentes colores. Pero también me comentaron
comentaron una vez que las personas somos como el maíz. Estaba platicando con un poeta rarámuri en un pueblo que se llama Cerocahui, que es parte del municipio de Bocoina, acá en Chihuahua, y estaba platicando con el maestro Erasmo Palma. Y él me decía que todo se creó cuando los dioses iban a sembrar su cosecha. Y entonces pusieron todo en una tinaja, todo el maíz en una tinaja. Pero llovió, y luego hizo sol, y luego hizo mucho viento. Y entonces las semillas se fueron haciendo diferentes. Y cuando los dioses tomaban el maíz y lo esparcían a puñados, las personas cayeron regadas por todos lados y eran muy diferentes. Y entonces había personas como yo, y personas como Pili, y personas como Ivette, y como José Luis, y como muchas personas, pero las personas rarámuris sabían danzar. Ellos podían danzar y correr por todo el mundo. Y entonces los dioses les dijeron que ellos debían danzar para que el maíz siguiera dando. Y si ellos dejan de danzar, el mundo se va a detener. Y además, los mestizos no nos gusta danzar, somos flojos. Y entonces queremos detenerlos, pero no es porque seamos malos, solo es que no sabemos que si dejan de danzar, el mundo se va a detener. A ver, entonces, Edeni parece ser que nos está queriendo explicar cómo se creó el mundo, pero entonces yo le quiero preguntar a José Luis si José Luis conoce cómo se creó el planeta. ¿Sabes algo sobre el Big Bang, José Luis? Sí. Algo. ¿Tú también sabes, Elías? A ver, José Luis, espera, porque Elías creo que tiene una respuesta sobre esto. ¿Qué es eso del Big Bang? Energía. ¿Es qué, perdón? Energía. ¿Es energía? ¿Cómo se cree? ¿Qué sucedió con esa energía? Explotó. Explotó. Y luego cuando explotó, ¿qué sucedió? Se creó el universo. Se creó el universo. Y se dice que todavía sigue en expansión, ¿verdad? Entonces parece ser que tal vez planeta y mundo, parece ser que sí hay algunas diferencias. Entonces, no sé qué es el mundo ni cómo se creó, porque Deni nos contó dos versiones, pero parece ser que hay varias posibilidades de cómo se creó el mundo. Pero yo no dije cómo se creó el mundo, yo dije cómo se creó la existencia de las personas. Entonces, Deni está haciendo una clarificación, ¿se fijaron? De un error que yo cometí, de algo que no dije correctamente. Entonces, hay que tomar en cuenta esta clarificación. ¿Okay? ¿Cómo se crearon las personas? Dice Deni que es diferente a cómo se creó el mundo. Okay. Esta es una parte, voy a irme a la parte técnica de filosofía para niños. La clarificación de conceptos es algo importante que hacemos en comunidad de diálogo. Porque, por ejemplo, Edeni puede decir algo y yo puedo entender otra cosa. Sin embargo, es importante que Edeni me diga, oye, espera, lo que tú acabas de decir que yo dije, no es lo que yo estaba pensando. Entonces, esto nos permite entender mejor lo que dijo Edeni para poder tener un concepto más claro. Ahorita en este ejercicio donde nos estamos permitiendo como conocer diferentes visiones de cómo se creó la existencia, la tierra, el mundo, voy a mi siguiente pregunta, que es que a veces los papás nos preocupamos más en el desarrollo escolar de nuestros hijos basados en las calificaciones y no damos la oportunidad, o a veces nosotros mismos cerramos las posibilidades de exploración de nuestros hijos cuando les decimos,
oye mamá, es que el mundo a lo mejor se creó o las personas se crearon del maíz, y yo le diga, a ver, no, la maestra te está diciendo que según la evolución venimos del mono y punto, así le vas a poner y no hay más, ¿no? Pero nos preocupamos tanto por esta acumulación de conocimientos escolares o académicos o científicos que vamos limitando como que vayan explorando otros caminos. En este caso, ¿cómo los papás podemos desaprender esa idea y cómo, dónde debemos de centrar como este desarrollo de nuestros hijos? Es una tarea más difícil. Es más difícil que los adultos nos desprendamos de este querer decir cómo son las cosas. Es muy complicado, pero no imposible. Es muy común, todas las niñas y todos los niños, pues bueno, hacen naturalmente preguntas y regularmente tendemos a coartar, ¿no? De decir, no estés preguntando, o ya te dije, o busca en internet, y a encontrar respuestas concretas a preguntas concretas. De hecho, en esta sesión que yo les comentaba que hago, que se llama preguntas filosóficas, exploramos qué es una pregunta filosófica y nos damos cuenta pues que son preguntas que no tienen una sola respuesta. Y bueno, es lo que estamos buscando, porque el no tener una sola respuesta nos permite conocer más y diferentes perspectivas. Entonces, yo invito a las mamás y a los papás que intenten primero explorar qué es lo que su hijo o su hija intenta saber. Porque a veces ni siquiera entendemos la pregunta que nos están haciendo. A veces si nos dicen, oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? Una pregunta así como muy común, ¿no? Podríamos preguntarle, ¿tú qué te imaginas que es lo que le da el color? ¿O qué pasaría si el cielo fuera rojo? ¿O qué sucedería, o de qué color tendría que ser el sol para que nuestro cielo fuera morado, por ejemplo? Entonces, hay que dejar nosotros como adultos un poquito como esta parte de decir o de siempre tener que dar respuestas a todo. Es más valioso y las niñas y los niños van a poder, van a tener más curiosidad por conocer si nosotras les damos la oportunidad de explorar escenarios incluso imaginarios, ¿no? Le voy a interrumpir porque veo que Elías tiene un acto desesperado. A esto que está pasando en FPN le llamamos acto desesperado. Es cuando en verdad necesitamos comunicar algo. Dinos, Elías. El cielo no es azul. ¿El cielo no es azul? ¿De qué color es, Elías? Así nosotros lo vemos. A ver, espérame, porque no me dejaste escuchar. ¿De qué color es el cielo? A ver, Elías. Nosotros lo vemos azul. O sea, nosotros lo vemos azul. ¿Y de qué color será, Elías, entonces? No sé. Oye, Elías, entonces... Elías, tengo un acto desesperado. A ver, otra con acto desesperado. ¿Estás diciendo que algo que estoy viendo muy bien, con mucha atención, y hasta limpié mis lentes, puede no ser así? ¿Cómo es eso? A ver, entonces resulta ser que los ojos que tenemos no nos están sirviendo lo suficiente. No. ¿Cómo puedo saber entonces que estos ojos están viendo ahorita a Elías? ¿Cómo puedo saber si Elías realmente está existiendo? Sí, bueno, y Beth lo está tocando, pero yo solamente lo estoy viendo tras una pantalla. ¿Qué nos podría hacer saber, José Luis, que Elías realmente existe y es como lo estamos viendo, si resulta ser que el cielo no? A ver, Elías, tú mismo. Los sentidos. Los sentidos, pero ya nos dijo Elías que los sentidos, el de la vista no existe. A ver, Elías. El cerebro a veces te engaña.
Los sentidos te engañan. El cerebro. ¡Al cerebro! Pero si el cerebro... Así también se hacen las ilusiones ópticas. Elías me hace sufrir. Tengo emociones raras. Entonces resulta ser que las preguntas, una pregunta tan común, acabamos de ver, de por qué el cielo es azul, puede ser que nos derive a saber qué tanto podemos confiar en nuestros sentidos, o si realmente todos lo vemos azul, o cómo percibimos la realidad. Entonces, si se fijan, Elías nos acaba de dar una perspectiva que todas las demás personas dábamos por hecho, que el cielo era azul, y dice Elías, espérenme tantito, esto no corresponde a la realidad. Tú lo puedes ver azul, pero el cielo no es azul. Entonces, así vamos construyendo pensamiento nuevo. Entonces, Elías ya me acaba de dar el mejor ejemplo de cómo podemos llevarlo a cabo en casa. Voy a hacer una intervención de comercial en este momento, porque justamente ahorita vamos a abrir unas comunidades, vamos a tener modalidad virtual también, por si gente de otros estados se quiere inscribir, para participar en una comunidad de diálogo. Para adultas. Sí, para personas adultas. Esto es con la finalidad de que conozcan un poco la manera en la que trabajamos y por supuesto que personalmente puedan desarrollar estas habilidades o ponerlas en ejercicio, porque al final de cuentas pues es como un músculo, ¿no? Entre más lo ejercitamos, vamos siendo un poco más sagaces, más creativos, vamos siendo también más colaborativos con nuestras compañeras. Y pues bueno, la comunidad de diálogo virtual la iniciamos la próxima semana, el día 27 de octubre. ¿Es miércoles? Es miércoles y es a las 7 de la tarde, horario de la ciudad de Chihuahua. Nosotros tenemos una hora después, no antes, perdón, o sea, sería para las 8 del centro del país. Y bueno, regularmente las comunidades de diálogo las limitamos a una hora porque nos podemos pasar horas y horas conversando e intercambiando ideas, pero también lo enriquecedor es poder dejar abierta la puerta, ¿no? Para una nueva comunidad, para una nueva, pues un nuevo diálogo. Y bueno, este taller o reuniones van a ser de 5 sesiones, nada más. Es esta semana de octubre y todo noviembre. Y bueno, les paso de una vez el costo por si alguien está interesada. Es de 600 pesos. Y bueno, por el seminario completo. Así es. Entonces ya ahí terminó mi comercial. Vamos para terminar el comercial. ¿Dónde se inscriben? ¿Cómo las encuentran? A través del Facebook de Felipa, que es Felipa AC, y bueno, que ya nos hacen el favor de seguirnos ustedes. Y también pueden tener, si quieren como tener comunicación más directa, el teléfono es 614-223-1717. Ahí pueden tener más información sobre Felipa y sobre este taller en específico para mandarles el formulario de inscripción o cualquier cosa. Y también tenemos el correo hola, así como el saludo, @felipa.org, donde también estamos a la orden. Elías, ¿quieres decirnos algo? Sí. ¿Cómo aprendimos a hablar? ¿Cómo aprendemos? Fíjate que a mí me llama mucho la atención esa pregunta, porque yo pensaba que aprendíamos a hablar hasta que otras personas nos enseñaban.
pero parece ser, una vez una de las chicas con las que he tenido comunidad de diálogo, nos contaba sobre, por ejemplo, la comunicación con las personas sordas, y eso era hablar. Y bueno, las personas sordas, hay muchas personas sordas que sí pueden hablar, que sí pueden emitir sonidos, pueden articular, pero también ellas tienen una lengua que es expresada con sus manos. ¿Tú qué sabes sobre hablar, Elías? ¿No? Es que Elías va a hacer una ¿cómo? ¿Clarificación? ¿Bien? ¿Quieres hacer una clarificación? ¿Cómo se creó el lenguaje? Ah, pues es que, fíjate, y ahí hay otra cosa que también tendríamos que clarificar. La diferencia entre lengua y lenguaje. Porque resulta ser que los que saben dicen que lenguaje, por ejemplo, es si tú ves una señal de alto, aunque diga stop, o aunque esté en otro idioma, tú sabes qué significa. Y eso es parte del lenguaje. El lenguaje es algo que todos conocemos. Si yo te hago así, ¿qué significa? Adiós, hola. Adiós, ya me voy. Entonces, esta es parte del lenguaje. Pero la lengua es cuando te digo, Elías, hasta luego, nos vemos. Entonces, yo estoy utilizando una lengua para, bueno, no la lengua, el músculo, sino lo que llamamos lengua para comunicarnos. Y entonces resulta ser que tenemos que ver dos cosas. Cómo surge el lenguaje y cómo surge la lengua. Entonces es algo bien complicado. ¿Tú cómo crees que inició toda esta manera de comunicarnos, Elías? Por pintura, ¿Cómo? por pintura. Por pinturas. Esa es una buena manera de comunicarnos. Esa era otra pregunta que yo tenía. ¿El lenguaje es inherentemente humano? Porque cuando yo llego a mi casa, mis gatitos hacen ¡miau! Y yo sé que tengo que llenar de croquetas su cazuela. ¿No? Entonces no solamente las personas nos comunicamos por medio de la lengua o del lenguaje. ¿Y qué será lo de los gatitos? ¿Qué creen? ¿Qué será? ¿Lenguaje o lengua? ¿Lengua? Lengua. ¿Será parecido a un idioma de gatitos? ¿Sí? ¿Y el de las ballenas? Pues tienen idioma gallina. Se comunican por ondas. A ver, pero entonces, por ejemplo, ¿un perro se podrá comunicar con un gato? ¿O no podrán? ¿Habrá señales de peligro para los animales? O sea, así como el stop. No sé. Las ballenas se comunican con ondas, ¿no? Las ballenas. Pero, por ejemplo, si ven un humano, ¿habrá un letrero o sonido de humano enojado, no te acerques o algo? Porque los animales no se acercan a las playas cuando de Acapulco, por ejemplo. A lo mejor hay letreros de no acercarse a humanos. O tal vez esas ondas que dice Elías, con eso se alertan, ¿no? Tal vez sus ondas son diferentes y es la manera en la que las ballenas o los animalitos del mar se alertan y dicen, no se acerquen porque igual y los humanos no andan como tan amigables con el medio ambiente. Es un tema bien interesante, ¿eh? ¿Por qué habría tantos idiomas en el mundo? ¿No sería más fácil que todas y todos pudiéramos comunicarnos con un solo idioma? ¿O será que habiendo muchos idiomas podemos ser más diversos? Podemos aprender más cosas, ¿no? Bueno, y si todos
tuviéramos una sola manera de comunicarnos, ¿cuál creen ustedes, y la pregunta es para todas, cuál creen que sería el idioma que sería más idóneo para comunicarnos? ¿Qué creen? El mío. Las señas. Los gritos. Los gritos. Oigan, fíjense que hace poquito me estaba acordando, bueno, me lo recordó Facebook, de una comunidad, creo que es Mazahua, que se comunican por medio de silbidos. Pero en realidad, los silbidos dicen cosas. Y yo que no tengo un oído privilegiado, todos los silbidos pues los oigo muy similares. Ujú. Pero resulta ser que ellos a través de las montañas se pueden decir cosas. En realidad es muy impactante cómo desarrollan esa habilidad, ¿no? No solamente de silbar, sino de percibir el silbido. Lo cual me pone a pensar que si no puedo confiar en mis ojos, no sé si puedo confiar en mis oídos. Tu cerebro. Entonces todo está conectado aquí. Hay un proyecto, dentro de los muchos proyectos que tienen un proyecto que es Chihuahua Feliz. ¿Cómo conseguir esa difícil labor? Y una de esas preguntas difíciles, ¿cómo entienden la felicidad? Este proyecto con Chihuahua Feliz, en realidad, Chihuahua Feliz es, ya sabes que ya contesta la parte fácil y Pili la difícil. Chihuahua Feliz es una asociación civil que opera acá en el estado de Chihuahua, retomando este asunto de los juegos, y Chihuahua Feliz tiene varias actividades, dentro de ellas Domingo Feliz, que se encarga de poner juegos tradicionales en espacios públicos. Hay algunos parques grandes aquí en la capital, y como los niños ya no pueden salir a jugar al patio y todo esto que comentaba Pili, ellos los sábados y los domingos ponen juegos, lotería, escalada, saltar la cuerda y cuestiones de este tipo, y pueden ir las familias, ¿no? A jugar y a jugar con personas y a conocer amiguitos y cuestiones que antes, a mí eso se me hace bien sorprendente, sobre todo cuando Pili hace los talleres de juegos mexicanos, porque digo, ¿por qué la gente nos paga por algo que mi mamá nos mandaba a hacer para deshacerse de nosotros, ¿no? Porque yo era comer y salir, y entonces el cambio cultural y generacional siempre me sorprende, ¿no? Bueno, chicas, pues ya para ir cerrando y agradeciéndoles la generosidad de su tiempo, porque de verdad han sido muy generosas con nosotros, me gustaría que para despedirnos nos explicaran ahora todo esto que hemos hablado en esta larga charla, cómo lo condensan todo en este proyecto Felipa, qué es, de dónde surge el nombre, y cómo si algún profesor, alguna institución, alguien nos está viendo, se puede acercar a ustedes. Bueno, mira, pues surgió, el nombre está bien rimbombante, es Filosofía, Educación, Libertad y Paz para la Infancia y Adolescencia, AC, pero como no lo podíamos pronunciar de corrido, lo cortamos en Felipa. Es un sueño que tenemos mucho trabajando. La verdad es que legalmente constituida, estamos por cumplir un año. El 10 de noviembre es nuestro aniversario, se aceptan chocolates. Pero es un proyecto que Pili y yo tenemos ya muchos años trabajando. Tenemos ya 13 años con el sueño de poder incidir en generar una mejor calidad educativa, pero también espacios de diálogo menos crispados. A veces pienso que en todo el país, pero me gusta decir que en el norte porque es lo que conozco. Acá en Chihuahua el diálogo social se encuentra muy polarizado y tenemos escenarios de mucha crispación social donde a veces no se escuchan las posturas y hay problemas de bullying, hay problemas de acoso, hay problemas. Chihuahua es el segundo lugar nacional en crímenes por odio.
que tienen que ver mucho con intolerancia y poco con problemas de fondo. Entonces, yo siempre, cuando yo conocí a Pili y Pili estaba con todo este sueño de FPN, yo vi en su proyecto la oportunidad de abonar o al menos intentar reducir un poco la crispación social y tener una nueva generación un poco más abierta a la tolerancia y a la diferencia. A la par de estudiar filosofía y fortalecer el pensamiento crítico, algo de lo que no hablamos mucho fue el pensamiento cuidadoso, y es cuando tú eres capaz de hacer un análisis a profundidad sin herir al otro, o tratando de ser lo menos lacerante posible, que luego no es como un tema tan común en los debates, ¿no? En los debates vas a ganar, pero en el diálogo vas a fortalecer a la comunidad. Y yo quería esto para Chihuahua, ¿no? Y hemos intentado de muchísimas maneras y hemos tocado muchas puertas, hicimos propuestas académicas a la Secretaría de Educación y culturales a la Secretaría de Cultura, y hemos hecho muchísimas cosas. Y bueno, ahorita que estamos trabajando el tema del desarrollo social, hemos avanzado un poco más y hemos encontrado aliados muy importantes, aliadas fundamentales. Felipa propiamente no pertenece a ninguna organización, ni universidad, ni nada. Pero sí tenemos como en lo personal yo tengo el sueño de que sean la mayor cantidad de niñas y niños posibles en diferentes escenarios. Y tengo el absurdo sueño personal, la utopía quizá, de fortalecer la calidad educativa en la zona serrana y en las regiones más apartadas. Acá en Chihuahua, las chicas y los chicos de comunidades indígenas que vienen a presentar examen de admisión a la Universidad Autónoma de Chihuahua tienen que hacer 2 o 3 cursos especiales que le llaman de nivelación. Entonces, tenemos ya una persona facilitadora en Guadalupe Calvo, que es así como que el corazón de la Sierra Tarahumara, uno de los puntos torales, porque tiene como varios ejes. Y queremos trabajar ahí algunas comunidades de FPN en este sentido, ¿no? De empezar a reducir brechas de desigualdad desde una propuesta integral amplia. Sí, bueno, y a mí me gustaría complementar un poco lo que está diciendo Edeni, diciéndoles que nosotros como asociación civil, pues tratamos de llegar a los espacios donde este tipo de cursos o de talleres o de metodologías académicas no son tan accesibles. Regularmente, filosofía para niños en otros lugares se imparte en colegios o se imparte como una materia extracurricular, sí, pero en espacios pues que hay que pagar por ellos, ¿no? Entonces, nosotras por lo que estamos trabajando es para que sin importar ni tu origen, ni tu estatus económico, ni nada, con que seas niña, niño o adolescente y por lo pronto que vivas en la ciudad de Chihuahua, pues puedas acceder al beneficio que tiene el programa de filosofía para niños. Que bueno, decir que vivas en el estado de Chihuahua es un decir, porque ahorita al principio, antes de conectarnos, les comentábamos que hemos tenido a chicas y chicos de otras partes del país, pues gracias a que ahora la tecnología y la pandemia nos han obligado a comunicarnos de esta manera, ¿no? Lo cual es pues padrísimo porque obtenemos todavía otras visiones, pero pues sí, estamos enfocadas a tratar de contribuir algo a nuestro estado. Y también implica retos, ¿no? Porque es fácil decirle a los papás y a las mamás, ¿quiere llevar a su hijo a un taller de karate o de música? Pero decirle, ¿quiere llevar a su hijo a un taller de filosofía? Dicen, ¡ay, la vuelta! Es todavía algo que explorar. Bueno, pues muchas gracias, chicas. La verdad ha sido un placer tenerlas. Gracias a Elías, que aquí
nos ayudó un poco a explorar cómo se trabaja la filosofía para niños. Y ahorita que los escucho, la verdad, son como una inspiración también para la comunicación para el bienestar, que nace de una idea similar y que, bueno, ahorita también está encontrando como sus rumbos, ¿no? Yo les agradezco mucho, les deseo todo el éxito y vamos a estar ahí anunciando sus cursos. Y Elías, cuando pueda, también ahí se va a apuntar. No sé si alguien tiene algo que decir, ¿les gustaría agregar? Sí, yo sí. Les quiero la invitación y que nos permitan, pues, llevar este trabajo que hacemos en Felipa, pues, fuera del estado también. Les comentábamos que para nosotros es muy grato que otras personas se fijen en lo que estamos haciendo y que sea atractivo, por supuesto, porque esto nos ayuda a llegar, pues, a incluso más financiadores o personas que puedan estar interesadas en donar a nuestra asociación, que al final de cuentas, pues, es de la manera en la que nos sostenemos. Y pues bueno, sobre todo el poder incluso llegar a más niñas y niños. Entonces, les quiero agradecer mucho y les quiero agradecer que hayan tenido a bien invitar a Elías, porque creo que fue una parte muy importante de esta entrevista y que no solamente nos dio la oportunidad de explorar un poquito cómo, pues, muy levemente cómo trabajamos comunidad de diálogo, sino que en verdad, pues yo me voy con algunas de sus preguntas, me las llevo aquí. De tarea. No sabía que íbamos a llevar tarea, pero me las llevo con mucho gusto. Entonces quiero agradecerles, pero en especial le quiero agradecer a Elías por compartirnos estas preguntas. Yo también quiero agradecerles muchísimo el espacio, el tiempo, el interés, la confianza, sobre todo porque luego uno alcanza a ver hasta donde tus sentidos engañosos te dejan, pero es muy reconfortante tener ecos y muchísimas gracias por la generosidad del tiempo, por la paciencia de producción y postproducción que se va a aventar un día de diversión con esta entrevista. Muchísimas gracias por todos los esfuerzos y por todo lo que implica todas las horas de esfuerzo y de compromiso y de dudas y de intentos que implica que Pili y yo podamos tener esta entrevista y compartirla con su audiencia. Muchísimas gracias por compartirnos, donarnos y regalarnos este tiempo. Muchas felicidades por su proyecto y muy agradecidos por la generosidad de su tiempo y por mostrarnos justamente la manera en la que están trabajando esta labor de difundir el conocimiento de la filosofía entre los niños. Me parece que es algo muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociodigitales. Nos encuentran como Comunicación para el Bienestar en YouTube y con Bienestar en Twitter y en Facebook. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Me encanta conocerte. Y luego ya cerramos el siguiente año, pero el que sigue estás dentro. Sí. Nos haces falta. Sí. Nos hace falta porque a veces hacer preguntas sí nos cuesta mucho trabajo, pero si nos acompañas, yo estoy segura que vamos a tener muchas preguntas. Yo salgo corriendo porque tengo una cría que ir a alimentar. Sí. Muchas gracias. Muchas Estamos en gracias. contacto. El Bye. lenguaje, Las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos, somos encuentros. somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.